Todos somos plenamente conscientes de cómo lentamente, pero de manera inevitable, transcurre nuestra existencia desde el momento de nuestro nacimiento hasta el instante en que llegue a su fin. Nacimos y alguna vez, sin duda alguna, moriremos. Entre estos dos eventos importantes, la materia y el tiempo, se encuentra esa delgada y misteriosa línea de vida que constituye la parte con sentido de nuestro ser. Dentro de esa línea, poseemos ciertos conocimientos y comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor, pues cada día, cada minuto, cada evento, es algo familiar, algo que se puede explicar, entender y aceptar. Sin embargo, toda esa enorme y abismal parte que precedió a nuestro nacimiento, así como lo que nos espera después de la muerte, permanecen verdaderamente inaccesibles para nosotros. No sabemos nada acerca de cómo ni de dónde llegamos a este mundo, y aún menos sobre lo que nos aguarda más allá del tiempo. Por eso, es tan difícil dar una respuesta definitiva a la pregunta de cuál es el verdadero sentido o significado de nuestra existencia. Si no podemos entender cómo ni por qué estamos aquí, ¿en qué sentido podemos estar seguros de que nuestra presencia en esta tierra tiene alguna finalidad o importancia? Si no sabemos a dónde vamos y qué seremos en el resultado final, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras acciones y decisiones actuales tienen algún significado o consecuencia? Esa incertidumbre, relacionada con nuestro pasado y futuro, con la ineptitud para expresar y comprender, ha generado en la humanidad una pregunta constante. ¿En qué consiste realmente el sentido de la vida? Una cuestión que ha atormentado y sigue atormentando a todos sin excepción a lo largo de los siglos, desde que el ser humano adquirió la razón y comenzó a preguntarse por su lugar en este mundo. Jamás hemos podido ofrecer una respuesta definitiva y objetiva a ella como especie, pues la naturaleza misma de la vida es tal que genera múltiples interpretaciones contradictorias, conjeturas y creencias. Sin embargo, muchos de nosotros, de manera sincera o con cierta esperanza, buscamos consuelo encontrándolo en diversas ideologías y conceptos religiosos, para aliviar en parte la ansiedad y la inseguridad que provoca esta eterna pregunta. En la mayoría de las religiones, existe la idea de que el universo fue creado por un ser supremo y soberano, un dios o deidad, quien infundió en él su sentido, su propósito y su orden. En estas creencias se afirma que somos parte de su plan, creados para una misión específica, y que nuestras acciones en la Tierra y cómo vivimos nuestra vida serán tenidas en cuenta al determinar nuestro futuro. La eternidad, que, según la creencia de los fieles, nos espera después de la muerte. También hay quienes dan sentido a la vida a través de las relaciones con sus seres queridos, amigos, familia, parejas. Consideran que es precisamente el amor, los sentimientos, el apoyo y el cuidado mutuo lo que hace que nuestra existencia sea plena y significativa. Otros, en cambio, piensan que la propia vida es el sentido fundamental, pues la existencia, infinita e incomprensible, en sí misma es digna y valiosa. Sin embargo, para los nihilistas, el sentido de la vida es cero absoluto. Para ellos, toda actividad, sufrimiento, experiencias, ya sean buenas o malas, son un ruido vacío y sin sentido que no tiene relación alguna con una finalidad o propósito superior. En otras palabras, el nihilismo es una creencia en la nada, la convicción absoluta de que no existe nada más que caos y vacío. En algún momento de nuestra vida, muchos de nosotros inevitablemente enfrentamos pensamientos nihilistas. De repente, nos embarga una fuerte sensación de sinsentido, como si toda nuestra vida fuera un juego insignificante, carente de propósito y valor. Sentimos que todo lo que parecía importante antes, ahora ha perdido su significado, y nuestra existencia es solo una casualidad, un estancamiento o una ilusión. En esos instantes, parece que toda la imagen de la vida se derrumba, y en el horizonte surge la pregunta: ¿fue realmente así todo lo que vivimos? ¿Todo esto es un espejismo y una ilusión? Al atravesar esta oscuridad de dudas, es importante detenerse y reflexionar, mirar hacia adentro y tratar de evaluar nuestros valores más profundos. ¿Por qué estas convicciones se volvieron importantes para ti? ¿De dónde provienen? ¿Quién o qué las formó? Estas preguntas no son meramente reflexiones, sino un medio para acercarse a la verdad y entender por qué crees en lo que crees. Poco a poco, explorando tu mundo interior, puedes llegar a un punto en el que la respuesta al ¿por qué? Ya no exista. Solo puede quedar el vacío, absoluto e insondable.
Todas las religiones y los logros de la ciencia no podrán ofrecer una explicación definitiva. Al fin y al cabo, la pregunta ¿por qué? Hoy en día sigue siendo una de las más misteriosas e irresolubles. Para muchos, se convierte en una especie de punto sin retorno, un momento en el que se comprende que no hay una respuesta verdadera. En esto consiste el final de la visión nihilista de la vida. Sostiene que simplemente no existen causas ni explicaciones. Y en ese estado, en la sensación de vacío absoluto y ausencia de sentido, la persona llega a la conclusión de que todo es solo casualidad, una existencia sin condicionantes. Como escribió una vez el gran filósofo y pensador Alan Watts, la vida no es más que un viaje desde la maternidad hasta la cremación. Y en estas palabras se encierra la idea de que toda nuestra vida es una cadena continua de eventos, sin adornos ni fundamentos, simplemente una existencia dada que se va en la nada. La raíz del concepto de nihilismo está directamente relacionada con su nombre, que proviene de la palabra latina nihil, que significa nada. A eso se le añade el sufijo ismo, que indica una determinada forma de pensar o sistema de ideas, o sea, una ideología basada en la nada. En esencia, el nihilismo es una idea y una cosmovisión que conduce a la negación de todo sentido, valor y conceptos establecidos. Cuando hablamos de nada, suponemos que es un concepto completamente vacío, carente de contenido y definición, y el ismo le da la apariencia de una corriente estable que rechaza cualquier valor, idea o referencia convencional. Sin embargo, sin explicaciones adicionales, decir simplemente que esto es una ideología de la nada aporta poco para una comprensión completa. En la mayoría de los casos, las personas confunden o mezclan los conceptos de nihilismo y pesimismo, aunque entre ambos existe una diferencia sustancial. No es raro escuchar que estas dos concepciones son similares o incluso cercanas, pero eso no es así. A diferencia de los pesimistas, que tienden a creer en un peor desenlace de los eventos, a ver el lado sombrío de la vida, sin embargo, mantienen la convicción de que en el mundo existe una cierta bondad y que el mal es, en esencia, una manifestación o de la falta o de la distorsión de esa bondad. Los pesimistas suelen centrar su atención en los aspectos negativos de la vida. Creen que, en última instancia, el mal siempre vencerá al bien, que la vida es una lucha constante de fuerzas oscuras y que incluso cuando hay luz, ésta será superada por nubes tenebrosas. Desde esta perspectiva, aunque crean en la existencia del bien, piensan que, por alguna razón, las capacidades humanas de realizar o conservar completamente el bien son imposibles. En contraste con esto, están los nihilistas. Estas personas no creen en nada y rechazan categóricamente cualquier valor. En su comprensión, el mundo es simplemente una realidad existente que no tiene valor ni importancia para nadie ni para nada. No consideran que en la naturaleza exista el mal o el bien, porque, en su opinión, estas categorías son solo construcciones humanas, impuestas a nuestra conciencia. Para ellos, nada tiene un significado real, ya que tarde o temprano todo terminará, toda la vida es solo una existencia temporal, y los valores y la moral pueden considerarse como resultados de inventos y acuerdos humanos. Al recurrir a la metáfora de una taza de cristal transparente, podemos notar que los optimistas la miran con esperanza, diciendo que hay que considerar el vaso medio lleno, viendo en ello un aspecto positivo. Los pesimistas, por su parte, tienden a concentrarse en que el vaso está medio vacío, enfatizando los posibles efectos negativos. Pero, ¿qué pasa con aquellos que adoptan una postura nihilista? Ellos dicen, ¡tiren toda la taza!, porque no importa si está llena o vacía. De todos modos, no es nada, ya que en última instancia no tiene importancia si hay algo o nada. Para ellos, en contra de otros puntos de vista, toda esta discusión sobre estar lleno o vacío carece de sentido, ya que tarde o temprano moriremos y nada de ello será digno de atención ni tendrá valor o sentido. Con frecuencia, las temáticas de perspectivas filosóficas negativas o indiferentes se comparan con conceptos como el cinismo o la apatía. Sin embargo, estos enfoques también difieren significativamente entre sí, y una clasificación correcta dentro de ciertas categorías es una tarea bastante compleja. Los cínicos parten de la premisa de que la única motivación del ser humano es el interés personal.
No creen que alguien pueda tener motivos verdaderamente puros y buenos, y consideran que todos nuestros actos son simplemente una manifestación de intereses egoístas, una lucha por nuestro propio beneficio. En su comprensión, el bien en sí mismo o existe en algún lugar del mundo, o simplemente no existe en los seres humanos, porque, según el cínico, creer en su existencia es una ilusión. Sin embargo, en el caso de los nihilistas de quienes hablamos, niegan completamente la existencia del bien y del mal como conceptos en sí mismos. Para ellos, todo lo que percibimos como bueno o malo son simplemente etiquetas impuestas por la sociedad o nuestra conciencia, y en la naturaleza de las cosas no existen categorías comparables. No tienen una visión interna de las personas como mal o bien, porque, en su opinión, estos conceptos son solo palabras atribuidas a fenómenos. Las personas apáticas se caracterizan por su indiferencia. No les importa el sentido de la existencia, los valores o los objetivos del mundo. Pueden entender muy bien que la vida puede tener un sentido, pero por alguna razón no muestran interés ni energía en ello. A diferencia de ellos, los nihilistas creen que no existe ningún plan superior ni objetivo universal. Consideran que todo es una existencia aleatoria, sin ningún propósito o sentido, sin metas predeterminadas. En su visión, en el mundo no hay una fuerza superior, valores objetivos ni referentes morales. Todo ello son ilusiones o invenciones humanas. La paradoja clásica de la concepción del nihilismo radica en lo siguiente. Si una persona se niega a creer en algo, al final su nada se transforma en algo en lo que, sin embargo, cree. Si aceptas la existencia del nada absoluto, en algún momento se convierte en algo significativo, y la idea impuesta de la nada pierde sentido. En otras palabras, en esta lógica paradójica, cuanto más rechaza una persona todos los valores y sentidos, mayor es la probabilidad de que finalmente llegue a aquello que él mismo negó. Además, la diferencia del nihilismo respecto a otras corrientes filosóficas es bastante significativa. Inicialmente apareció en obras literarias, no como una filosofía autónoma desde el principio. Como resultado, la precisión y claridad de sus formulaciones a menudo dejaban que desear. Diversos autores y pensadores en distintas épocas dieron sus interpretaciones de este concepto, muchas de las cuales diferían enormemente entre sí. Con el tiempo, diferentes puntos de vista fueron sistematizados, distinguiéndose en varias formas o tipos de nihilismo, lo que llevó a la aparición de múltiples interpretaciones y subtipos. Existe un fenómeno conocido como nihilismo político. Personas influenciadas por esta visión están convencidas de que, para que la humanidad continúe desarrollándose como especie, es necesario destruir todos los cimientos ligados a las estructuras políticas, sociales y religiosas. Este modo de pensar implica una negación total del orden y las instituciones existentes, ya que, en opinión de sus defensores, son precisamente ellos los obstáculos al progreso y a la libertad individual. Dependiendo de sus creencias, estas personas tienden a considerar que la destrucción de los sistemas establecidos hace tiempo es un paso hacia la ruina del viejo mundo, para que la oportunidad de construir uno nuevo se abra desde cero y permita a cada individuo realizar su autonomía sin restricciones impuestas por el poder, la religión o la sociedad. Además del nihilismo político, existe otro tipo, el nihilismo ético. Esta corriente niega la existencia de valores morales o éticos absolutos y universales. Para los nihilistas éticos, los conceptos de bien y mal no tienen un significado absoluto y son simplemente el resultado de un acuerdo social, que puede cambiar con el tiempo o en función de las circunstancias. Consideran que el pecado, la virtud o la justicia son definiciones condicionales, no verdades independientes, sino acuerdos sociales. En este sentido, si no existe una base moral absoluta, entonces no es necesario apegarse a algo que la sociedad considere moralmente correcto o incorrecto. En última instancia, esto genera la sensación de que una persona puede y debe actuar según lo que considere necesario, sin verse atada por exigencias morales universales. Por lo tanto, para alcanzar una libertad personal absoluta, podemos simplemente hacer todo lo que queramos, sin mirar atrás, sin someternos a las corrientes de la moral impuestas. La tercera y quizás más popular forma de nihilismo es el nihilismo existencial. Está basado en la comprensión de que la vida, en su esencia,
carece de un significado o valor profundo. Es esta variedad de nihilismo la que hemos discutido con mayor frecuencia a lo largo de este video. Debido a que quienes sostienen esta postura ven solo vacío sin un propósito definido, creen que la existencia de todas las instituciones sociales, como el Estado, las organizaciones religiosas e incluso la moral colectiva, constituye una violación de la libertad individual. Según estas personas, si un individuo no tiene la posibilidad de hacer absolutamente todo lo que desea, ¿puede considerarse verdaderamente libre? ¿O quizás estamos creando cadenas invisibles dentro de nosotros mismos, esas que nos colocamos en el cuello sin una razón clara? Este conflicto interno genera un estado particular, la sensación de limitación y sumisión forzada. Una vez, simplemente desplazando la vista por la barra de Reddit, me encontré con una pregunta que muchos se han planteado. Si tuvieras la oportunidad de salvar a un animal o a un desconocido, ¿a quién elegirías? La respuesta fue aplastantemente clara. La mayoría elegiría a su mascota. Cuando uno de los participantes preguntó en respuesta, ¿por qué crees que la vida humana es más valiosa que la de un animal? Nadie pudo dar una respuesta satisfactoria. Las personas intentaban esquivar la pregunta o decían cosas incoherentes, justificándose en la importancia general de la vida humana. Sin embargo, la cuestión del ¿por qué? Permanecía sin respuesta. Y ese es el principal postulado de los nihilistas. Si no podemos explicar por qué nos comprometemos con obligaciones y reglas, parece que nos preguntamos, ¿para qué hacemos todo esto en realidad? Tal vez la cuestión radica en que nos rendimos al terror interior y al sufrimiento emocional, reconociendo conscientemente que la vida carece de un sentido objetivo. Piénsalo por un momento. Si todo realmente carece de propósito, si nuestros logros en ciencia y tecnología, los milagros de la ingeniería como la exploración del espacio, los movimientos por los derechos humanos y los avances en distintas áreas son solo un instante en el tiempo que nada dejará en la memoria histórica, entonces, por impresionante que sea el resultado, en última instancia, todo puede resultar en una pérdida de tiempo. Todo lo que experimentamos, todos los altibajos, al final, todo esto podría no significar nada. Ahí reside la esencia. No estamos obligados a entender completamente la locura de la realidad que nos rodea. Basta con reírnos de ella o aceptarla. Friedrich Nietzsche es una figura extraordinariamente contradictoria entre los filósofos. Destacaba ambas tendencias, y de manera agresiva defendía una postura nihilista, pero al mismo tiempo advertía contra la completa anulación del sentido. Su idea era que nuestro mundo singular no contiene una estructura o orden objetivamente existente, porque todo es solo el resultado de los esfuerzos creativos del ser humano. Una vez expresó que cada fe, cada creencia de que algo es realmente verdad, es una mentira en esencia, porque no existe un mundo objetivo y verdadero. En sus reflexiones, consideraba que el nihilismo puede revelar que todas las creencias y verdades de la sociedad moderna son solo síntomas de fundamentos inestables y erróneos de la mitología occidental. Es conocido que su famosa frase, «Dios ha muerto», no hacía referencia a la existencia literal de alguna fuerza divina. Utilizaba esa metáfora para mostrar que, en su época, la autoridad de las instituciones religiosas había perdido su poder absoluto, y las personas empezaron a buscar nuevos caminos para encontrar sentido, negando las normas y dogmas establecidos. De este modo, Nietzsche subrayaba que el ser humano debe crear su propio sentido de la vida, rechazando los dogmas obsoletos y creyendo en su capacidad para establecer un nuevo orden propio. En ese momento, cuando pronunciaba esas palabras, Friedrich expresó la convicción de que el nihilismo, a pesar de su aparente atractivo y simplicidad lógica, en realidad conduce a la humanidad por un camino peligroso que, en última instancia, puede terminar en tragedia. Advertía que en los siglos venideros, si esta idea continúa capturando las mentes, la civilización podría enfrentarse a una catástrofe, como una corriente rápida que llega a su final, incapaz de garantizar nada más que caos y destrucción. Imagina un río ancho que corre alegre por sus rápidos, y de repente alcanza su orilla y parece haberse agotado. De la misma manera, reflexionaba Friedrich, muchas grandes culturas y sociedades, con su rico patrimonio, tradiciones profundamente arraigadas y siglos de instituciones formadas, eventualmente se desintegran y en su lugar surge el vacío. La falta de sentido penetra como una nube oscura,
absorbiendo lentamente todo aquello que antes tenía significado. Y así, si al final todo es solo un conjunto de átomos temporales, indistinguibles unos de otros, ¿cómo se puede considerar que, por ejemplo, la esclavitud, el apartheid o las guerras nucleares sean malvados? ¿Por qué no aceptar que acciones y fenómenos como la destrucción de pueblos enteros o la devastación masiva son simplemente casualidades, el resultado de que simplemente existimos? ¿No será precisamente porque consideramos esas acciones horribles que sentimos una protesta interna y repugnancia? Pero en lo más profundo, la mayoría de nosotros comprende perfectamente. Todo eso son crímenes atroces, acciones inhumanas. Pero el peligro radica en que, dado que no podemos explicar lógicamente, con argumentos, por qué esas cosas son malas, nos volvemos incapaces de convencer a otros de cambiar su opinión, de sobrepasar sus convicciones. Eso es exactamente lo que Friedrich temía, perder la capacidad de compartir verdades universales y guía que ayudan a mantener unida a la sociedad. En parte, a pesar de sus temores y presagios, muchos aún lo acusan de ser uno de los que anticiparon y quizás incluso contribuyeron al desarrollo de las páginas oscuras de la historia humana. Sí, él previó muchos peligros relacionados con el futuro, pero no dejó de predicar ideas que, en apariencia, podrían llevar a una catástrofe. Su fe consistía en que, tras atravesar destrucción y crisis, las ideas emergentes podrían permitir a la humanidad encontrar un nuevo camino de desarrollo. Consideraba que precisamente la destrucción de los cimientos modernos, de los valores antiguos y de los estándares morales, no era motivo de desesperanza, sino una oportunidad para el nacimiento de algo nuevo y más perfecto. Para él, el proceso de transformación no era un acto de destrucción por destrucción, sino más bien una oportunidad para construir algo más sólido y estable. Imagina que estás destruyendo una casa vieja, no porque quieras quedarte sin techo, sino porque deseas edificar en su lugar una vivienda espaciosa, luminosa y moderna. Esa es la idea. Incluso si todo parece destruido y perdido, esto puede convertirse en un paso hacia algo más grande. Haz una pausa, detente un momento y observa atentamente a tu alrededor, especialmente lo que sucede en las redes sociales y en los medios modernos. Allí, se pueden notar signos de que la humanidad, quizás, se dirige hacia una nueva ola de nihilismo. Piensa, la religión, que durante mucho tiempo jugó un papel importante en la definición de las normas morales, ahora ha quedado en segundo plano o ha perdido su autoridad. Las personas destruyen creencias y tradiciones culturales que han existido durante siglos, al mismo tiempo que abren nuevos caminos para sí mismas. Ahora, todo lo que antes parecía inaceptable genera resistencia, y alguien defiende el derecho a hacer lo que quiera, incluso si eso provoca repulsión en los demás. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener derecho a tomar nuestras propias decisiones? Esta cuestión no tiene una respuesta definitiva, pues nadie puede ofrecer una explicación final de por qué una acción se considera buena o mala. Con el tiempo, la humanidad irá desplazando estos límites de forma cautelosa y gradual, de manera tan suave que, en un momento dado, dejaremos de poder reconocer la incorrecta de otra persona, porque la pregunta ¿y por qué él está equivocado?, perderá su sentido. El más grandioso dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare, escribió una vez: «La vida no es más que una sombra en el escenario, un pobre actor que deambula y se inquieta durante una hora en el escenario, y luego desaparece para siempre. Una historia sin sentido, llena de ruido y furia, pero sin ninguna sustancia». Y si en realidad todo en este mundo es nada y no tenemos un propósito u objetivo especial, la reacción correcta no es la desesperanza o la resignación, sino la capacidad de encontrar dentro de uno mismo fuerzas para sacar lo mejor de la situación que se presenta. En lugar de ver la vida como una taza medio llena o medio vacía, lo más sencillo es deshacerse de ella por completo y beber directamente del grifo, disfrutando y saboreando sin pensamientos innecesarios ni restricciones.